inicio, cuando yo estaba saliendo del colegio y que no sabía qué estudiar, fue algo vital de mi madre que me dijera, ¿por qué estudias arte? Ella fue la primera que me dio un inicio de hacia dónde podía dirigir. Y ese inicio lo hizo ella porque, haberme inducido allá porque ella veía que yo dibujaba muy bien para el colegio. Que le parecía muy interesante eso, decía, pero estudia algo que tenga que ver con eso porque te va a facilitar en lo que vayas a hacer más adelante. Yo dije, bueno, bien, vamos a hacerlo, y empecé a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Cartagena. Paralelamente a eso también estaba haciendo una carrera tecnológica porque era, en aquel entonces, era la incertidumbre que una carrera de arte te pudiese ofrecer la seguridad para poder trabajar más adelante, ¿no? Entonces yo hacía una carrera paralela. Y recuerdo que siempre lo digo y se lo digo a mis estudiantes porque ha sido vital en este proceso de ser artista y de ser educador, que cuando yo estaba en el último año de Escuela de Bellas Artes nos pusieron un profesor que era el curador del Museo de Arte Moderno de Cartagena, y él nos cambió absolutamente nuestra manera de pensar, y siempre se lo digo a ellos, les digo, si no hubiera sido por esa persona, yo no hubiera sido el artista que comencé a hacer a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque nos dijo tres cosas que recuerdo, nos dijo a todos, necesito que la próxima clase todo el mundo venga con la inscripción en inglés en el caso que ustedes no sepan inglés. Necesito que hagan una disciplina oriental o algo que tenga que ver con disciplina. Y tercero, necesito que cada uno pase aquí con lo que ha hecho en el transcurso de sus años anteriores y diga por qué eso lo ha hecho. Todos nos quedamos perplejos y bueno, fuimos a la siguiente clase, y en la siguiente clase pasó el primero, él lo dejó hablar, y después de que lo dejó hablar como media hora, le hizo 2 o 3 preguntas sobre lo que había hecho. El muchacho no pudo responder, le dijo, ¿sabe qué? Usted vuelve a hacer el primer semestre, usted no ha aprendido nada. Todos nos quedamos perplejos, nadie se había inscrito al inglés, que no sabía, y bueno, la mitad del curso se retiró y la otra mitad del curso nos quedamos y dijimos, bueno, vamos a quedarnos porque esto causó algo en nosotros. Y realmente hoy lo entiendo porque el inglés es vital para poder estar conectado con el mundo. Segundo, la disciplina que decía mi profesor en ese momento, que era Eduardo Hernández, procurador de la Universidad de Nuevo, era vital también para poder tener todo este desarrollo que se ha tenido en el arte, y cada artista lo debe tener. Y precisamente cuando me tocó a mí, me tocó reconocer que en esos años anteriores yo no había hecho nada. Y creo que la confianza que él dio para yo decirlo en ese momento y poder ser honesto fue lo que también me ayudó a decir que tengo que empezar. Y fue cuando empecé a trabajar, a dedicarme mucho más a hacer propuestas que tuvieran que ver con ese tiempo, con algo que me interesaba mucho, la vanguardia italiana, y comencé a hacer obras que tenían que ver con una influencia de la vanguardia. Eso fue como el comienzo, ¿no? Así para empezar. Luego viene en esa producción de arte que yo comienzo a hacer de pintura, porque inicialmente fue pintura, yo comienzo a utilizar la técnica del temple y a generar unas propuestas pictóricas de exploración de la técnica. Fuera de exploración de la técnica, también estaba viendo de qué manera yo organizaba la significación de los elementos. Y hago un cuadro que se llamó Alfonso II el Conquistador, por el cual me presento al Salón de Arte Joven de la Tadeo y quedo allí entre los seleccionados, posteriormente premiado. Fue uno de los cuadros que inició como ese proceso de comenzar a verme yo como un artista ya en ejercicio profesional, y a comenzar a participar, y a producir, a interesarme en exponer, y a abrirme las puertas para poder exponer a otro lado. Esa fue como la obra que marca el comienzo de mi carrera profesional y de la asistencia a salones y a exposiciones, divulgaciones que tuve posteriormente. Paralelo a eso, también estaba realizando la educación, estaba trabajando en la universidad y estaba trabajando como docente en dibujo, y estaba iniciándome también en la área del diseño gráfico.
aprendiendo sobre diseño gráfico, porque precisamente mi docente de ese cuarto año me llamó a trabajar con él. Y fue un proceso muy importante, porque cuando yo entiendo que los estudiantes, cuando yo era estudiante, tenemos visiones a veces un poco sesgadas sobre lo que viene siendo la profesión en la cual estamos, y que el papel del docente es muy importante para que el estudiante pueda dirigirse hacia un norte específico, sobre todo entendiendo que el área donde tú vas a trabajar o te estás formando es un área que es interdisciplinar. Eso lo veo yo tanto con el diseño, que fue en el área donde empezamos, como en las artes, porque a veces tú llegas a estudiar en artes y piensas que el arte es una sola cosa. El arte está completamente interdisciplinada con la vida. Recuerdo también algo que me decía, yo pienso que me marcó demasiado ese profesor, que me decía: quiero hacer el amor con el arte, y eso es precisamente lo que en mi cabeza ha estado durante todo el tiempo, tratar de vincularme directamente con el arte, sea produciendo como sea dando clases a los estudiantes de arte o a los estudiantes de diseño. Cuando comienzo a pertenecer a ese circuito cultural y artístico de la ciudad, el Museo de Arte Moderno fue muy importante porque nos informaba sobre lo que estaba pasando en el país a nivel de arte, y nosotros podíamos participar. Llegaban curadores, llegaban críticos, llegaban artistas, y ahí se fue haciendo una red como de conocidos que fue importante para lo que más adelante vendría. Recuerdo que en el Museo de Arte Moderno precisamente conocí a Miguel González, el curador del Museo de la Tertulia de Cali, y él posteriormente me invitó a mí y a otros artistas a participar en una exposición en Cali que fue muy importante. En esas obras que hice había una que se llamaba La Danza de la Marquesa, y fue una obra que me gustó mucho porque precisamente cuando llego allí a Cali a la gente le llama la atención, y es cuando yo comienzo a trabajar con el acrílico, porque esa exposición que hice en Cali me dio pie para cambiar de técnica y a explorar el acrílico, que se convirtió de ahí en adelante como la técnica más recurrente para hacer pintura, cuando estaba haciendo pintura. Después de eso aparece una convocatoria que es la de el premio Alejandro Obregón, y en el premio Alejandro Obregón hago una obra que para mí es vital, que se llamó Delicada de Manos. Fue una obra que participó en ese salón, que se gana el premio. ¿Y por qué es vital para mí? Porque esa obra es la que comienza como a escudriñar, como a explorar eso que yo soy y a reconocerme como alguien que tenía que aceptarse tal cual como era, y también a tratar de mostrarlo de una manera artística. Entonces fue en esa obra que comienzo a hacer esos primeros pinitos, y esa obra se convierte en algo vital para mí. Fue casi como una catarsis haber hecho esa obra. Seguí haciendo pintura y continué haciendo pintura, continuaba alternando con la educación, trabajando en la universidad. Estaba trabajando también en Barranquilla, en la universidad, dando clases. Estaba trabajando en la Tadeo y en Barranquilla, y yo venía. Y conocer Barranquilla, conocer el circuito cultural de Barranquilla, amigos que tenía allá barranquilleros también, hicieron que mi obra se fuera como volviendo más rica en contenidos, explorando más la ecología, trabajando también con unos temas que tenían que ver con los roles de conducta de la gente. Eso me gustó también. Fueron obras que fueron saliendo y se fueron dando de manera muy fácil, y fácil en el sentido de que era recurrente a lo que yo sentía, ¿no? A veces anteriormente tenía como que cranearme la obra, decir sobre qué quiero hablar. En este momento era decir, voy a hablar de mí y de qué manera lo voy a hacer, ¿no? Tantas cosas que tengo que decir, entonces voy a decir esta de esta manera, voy a decir esta otra de esta otra manera, y era enfrentarse a ese espejo y decir, de aquí tomo esto y para esto tomo aquello, y por eso me parece que fue un ciclo de producción muy interesante haberlo hecho a partir de mí, y irme encontrando con el artista y con el educador. Eso me dio pie también para que en mis obras comenzaran a aparecer algunas apreciaciones de mis estudiantes, porque yo les mostraba mis obras a los estudiantes, les hacía un recorrido
por el taller, a veces llevaban mi taller, los muchachos se les utilizaban algunas obras y me hacían preguntas que eran vitales para mí, preguntas que uno nunca debe desestimar de un estudiante del primer semestre o del segundo semestre, que pueden ser de pronto muy inocentes con respecto a lo que está viendo, pero que cada generación es diferente y cada generación la lectura de las imágenes la va a ver diferente porque se está enfrentando a unos nuevos medios que hacen que las significaciones vayan cambiando, la simbolización vaya teniendo otra connotación. Entonces ese trabajo con los estudiantes fue vital de irles mostrando mi obra porque me hacían preguntas y eso también me confrontaba con lo que yo estaba haciendo. A partir de allí yo recuerdo que hago una primera exploración de instalación que fue en una exposición también muy importante que se llamó Expuestos al Deseo con otros artistas cartageneros que lo hicimos en la calle de la Media Luna, en un hotel o un motel más bien de prostitutas en las cuales allí ellas rentaban un cuarto para poder hacer su actividad de trabajo sexual y allí hago una primera exploración a nivel de instalación que fue una obra que se llamó Nunca te pedí un jardín de rosas. Fue un colchón donde coloqué una serie de tallos de espinas de rosas, lo llené completito como si fuese casi como un cepillo de dientes, precisamente con el tema de lo que estaba pasando allí. Eso me abrió también a mí interés, una motivación como para ir más allá de la pintura y ver que podría ser algo. Era difícil, ¿no? Era difícil porque yo había sido pintor toda mi vida y entrar a la tridimensionalidad y mirar la imagen de otra manera, hasta la imagen en movimiento, para mí fue un poco difícil al comienzo. Hice ese primer pinito, luego lo dejé. Luego de pronto comencé yo a hacer anotaciones de cosas que podría hacer, hasta llegué a pensar en hacer performance. Me daba un poco, no me sentía como tan abierto a hacerlo porque a pesar de que estaba en ese reconocimiento por mi cuerpo, por lo que yo soy, me era difícil también a mostrarme ya de manera física, trabajando con mi cuerpo. Pero sí me gustaba mucho ver el performance. Después de allí, comienzo a dedicarme más a la educación, dejo de producir y la educación se convirtió como en mi fuente de alimento para lo que era el arte. ¿Cómo así? Comienzo a trabajar en la Escuela de Bellas Artes de Barranquilla, en la Universidad del Atlántico, y fue como, era ir a enseñar a los estudiantes pintura. Yo como había sido pintor toda mi vida, me contrataron para dar las clases de pintura, y paradójicamente yo no iba a enseñarles a ellos técnicas de pintura, que eran lo que algunos esperaban. Yo tenía que enseñarles a ellos lo que había sido la pintura y lo que era la pintura actualmente. Eso fue vital porque era decirle a los chicos, vean, la pintura ha sido esto en el transcurso del tiempo y hoy en día hay que mirarla de esta manera. ¿Yo qué estaba haciendo? Me estaba también formando, me estaba abriendo a otro ámbito y fue lo que me dio a mi pie para estudiar la maestría. Decía, yo me tengo que reinventar, yo no puedo seguir siendo pintor y trabajar únicamente lo bidimensional con técnica de temple o técnica de acrílico o acuarela o óleo. No, yo tengo que reinventarme porque precisamente estaba haciendo una cátedra que tenía que ver con pintura. Ahí duré un tiempo en la universidad trabajando con los estudiantes, obtuvieron cosas muy buenas. Hay chicos que hoy en día están haciendo una gran apuesta al arte barranquillero. Y a partir de allí es cuando decido yo, voy a inscribirme en la maestría de artes de la Universidad Nacional de Medellín, en la maestría de artes plásticas y visuales. Cuando decido hacer la maestría fue algo importante porque era la oportunidad de reinventarme, como iba diciendo, pero también era hacer como un inventario de qué había hecho yo. Yo tenía que llegar a una maestría a presentar un recorrido artístico donde había dejado un buen tiempo de trabajar y tenía que yo llegar a mostrar obras que me dieran posibilidad de entrar a la maestría porque era una selección que había. Entonces, dentro de ese dossier que yo presento la obra que me sirvió para tener la licenciatura en artes, que fue Nacho Lee. Una obra
que partió precisamente de mi ejercicio del diseño, de trabajar, estudiar, dando clases de diseño, y donde cojo y toda la cartilla de Nacho Lee y la hago de nuevo a nivel de textos y a nivel de imágenes, hago una intervención sobre la cartilla, trabajando unos tópicos específicos sobre lo que era el secuestro, sobre lo que era la violencia en Colombia, sobre lo que era el abuso sexual, sobre lo que era la injerencia extranjera en el país y sobre lo que era la realidad nacional a nivel económico y político. Ahí en esa cartilla, que me llevé mucho tiempo hacerla, porque eso fueron casi 8 meses haciendo esa obra, todos los días, estudiando, diseñando, para luego editarla. Esa fue la obra que me dio la oportunidad de poder entrar a la maestría. Cuando llego a la maestría y me hacen la entrevista y presento toda mi experiencia en pintura y luego presento precisamente la obra de Nacho Lee, es lo que les llama la atención. Les llama la atención porque se dan cuenta que estaba entrando en otros ámbitos diferentes a la técnica de la pintura, que podían hablar de arte. Y es cuando me dicen, bueno, pase a la maestría. Entro yo a la maestría y fue un choque completo, porque había que, como dije inicialmente, reinventarme, y eso significaba comenzar a pensar de otra manera, comenzar a probarme a mí mismo que podía hacer algunas cosas por mí mismo. O sea, no podía de pronto dudar de lo que hacía y tenía que hacer experimentos, tenía que exponerme. Tuve profesores excelentes, y cuando comienzo a hacer en ese primer semestre de la maestría, comienzo a trabajar en fotografía, comienzo a trabajar en intervención, comienzo a trabajar en instalaciones, y digo yo sí puedo hacerlo. O sea, tuve buenos resultados, percepciones de mis docentes que les parecieron interesantes, y dije yo puedo hacerlo. Paso al segundo semestre, y en el segundo semestre, que había ya que encontrar un norte hacia dónde dirigirse, es cuando encuentro el videoarte. Y salió de una manera muy, digamos, tonta y fácil. Y es que yo veo que está mi pareja en ese momento planchando una camisa, y me parece tan interesante la manera como él coge la camisa, la plana con sus manos, comienza a pasarle la plancha. Me pareció bastante erótico, me pareció muy delicado también, y yo comienzo a grabar esa primera escena. Y con esa escena yo llego a mi inicio de segundo semestre en la universidad, y es cuando mi tutor, que en ese momento teníamos que ya tener, comienza a decirme: apuéstala al videoarte y vete por ahí. Es cuando el videoarte se convierte en algo para mí muy importante. No tenía conocimiento de video absolutamente para nada, era casi como estar jugando con una cámara, pero sí estar como atento a lo que veía mis ojos cotidianamente, a resignificarlo, a decir por qué esto es importante para mí, por qué tiene que ver conmigo. Y es cuando me doy cuenta que los objetos hablan. Los objetos hablan de qué manera. Todo lo que existe, que te rodea, son testigos de tu vida. Una nevera es testigo de tu vida, una silla es testigo de tu vida. Si bien no van a hablar de manera literal, pero sí hablan con el uso, hablan con el recuerdo. Y es cuando comienzo a hacer mi producción en la maestría de todo lo que fue la obra que presenté al final para poderme graduar. Mientras hacía esos 2 años de maestría, afortunadamente también estaba participando en una organización de defensa de derechos humanos sobre personas LGBT, y que me dio pie también para vincular el arte y vincular el diseño en esa corporación. Yo comencé a ser parte de esa corporación y era la persona que diseñaba las piezas gráficas, y a partir de allí comenzamos a hacer propuestas artísticas, de pronto de prácticas artísticas específicamente, para vincular a la gente de la población a que entendiera qué eran los derechos humanos, cómo tenían que hacer reivindicación de esos derechos. Trabajar con la población LGBT en esa corporación me ayudó, como decía inicialmente, a vincular el arte y el diseño. Hicimos una propuesta que fue trabajar con un grupo de chicos y unas cámaras desechables para que hiciera un acercamiento con la policía
para que ellos entendieran lo que era ser una mujer trans, lo que era un chico gay abiertamente. Entonces, en ese momento, esa primera práctica de llegar y acercarse con la fotografía salió precisamente de mi trabajo que estaba haciendo en la maestría en ese primer semestre. Y fui vinculando lo que estaba haciendo en la maestría con la organización. Eso fue muy importante. Hoy en día, por ejemplo, en la corporación hay un proyecto que está trabajando con las casas de paz que están en 5 regiones del Caribe, y que tiene que ver con un proyecto artístico que es tratar de que las personas que han sido desplazadas, que han sido víctimas de la violencia y en este proceso de paz puedan reinsertarse en la sociedad a través de contar sus experiencias en unas prácticas artísticas que pueda generarle a ellos la posibilidad de mirar el arte como una manera de ejercer, como una manera de estudiar, aquellos que no se han decidido por estudiar o que quieren comenzar a estudiar, porque hay mucha gente que ha sido desplazada del campo y que quiere de pronto tener una carrera. Ese es un proyecto que actualmente estamos elaborando con otro artista muy importante que se llama Dairo Carrasquilla, y la idea es poder generar piezas de arte y de diseño que se van a evidenciar en 2 exposiciones, una en Maicao, otra en Barranquilla y una tercera en Cartagena, que es la que va a recoger todo. Entonces, todo ese proceso que ha sido mi vinculación con la corporación ha dado fruto a que pueda interseccionalizarse esa parte del arte y del diseño con la defensa de los derechos humanos. En esa obra que yo comencé a producir en la maestría, porque creo que fue un momento muy importante de mi vida, porque era producir todas las obras que tenía que hacer en la maestría, y fuera de eso trabajar en la corporación. Estaba haciendo 2 cosas a la vez y las 2 tenían que ver con arte. Sale una obra muy importante para mí, que era mirando hacia el techo, una de las obras que presenté para mi graduación, y era como a través de un colchón, hablando de cómo los objetos hablaban, sale una proyección en un cuarto y se puede escuchar y sentir lo que es el acercamiento de 2 personas del mismo sexo y todo lo que se enfrenta con la discriminación de la sociedad. Esa obra me parece que fue muy importante para lo que fuera ya obtener como resultado el proceso de maestría, es decir, a esto fue que llegué. A partir de ahí he seguido haciendo algunos esbozos, algunos sketches de videos muy cortos, cosas que me llaman a mí la atención y que voy como registrando para ir armando como hacia dónde quiero hablar, hacia dónde quiero dirigirme. Y también en el taller me he dado cuenta de que lo tridimensional me volvió a llamar la atención, y he estado vinculando un poco más el diseño y el arte, haciendo unos pequeños mundos. Empecé inicialmente con un cuento, hablando de diseño, el cuento del Principito, y haciendo el mundo del Principito, haciéndolo de manera física, trabajando con materiales, con pintura y todo esto. Y a partir de allí comencé a generar entonces los mundos de los artistas. Y con estos mundos empecé a recrear 3 artistas, entre ellos Frida Kahlo y Mood, que son los que me interesaban inicialmente, para hacer como esos mundos de lo que piensa el artista, porque en un taller no solamente están las obras del artista, sino están sus pensamientos, están sus recuerdos, está su vida entera. Y pienso que es un lugar sagrado. Entonces, me fue importante para yo entender de que los mundos de los artistas también pueden encontrarse en los talleres y ver a través de los talleres de los artistas cómo yo puedo hacer esas representaciones tridimensionales. Es un ejercicio que estoy haciendo inicial y bueno, vamos a ver en qué para. Todo este proceso que he tenido como artista, paralelo a la educación, no se puede desvincular, pienso yo. Hay 3 cosas que para mí han sido importantes a nivel de la educación durante todos estos años que he tenido. El primero es que cuando yo empiezo a trabajar en educación, empiezo en un ámbito parecido al arte, que viene siendo el del diseño, solamente que el diseño funcional. Y en ese momento comenzar a descubrir diseñadores, tanto industriales como gráficos, la arquitectura misma,
creo que fue importante para lo que decía anteriormente, despertarme a mí ese gusanito por ir más allá de lo bidimensional. Encontrar cómo en el diseño, en la educación, hay autores, hay diseñadores que comienzan a navegar dentro del arte y cómo hay artistas que comienzan a navegar también dentro de esas otras disciplinas, a lo que hablábamos de que es interdisciplinar. Eso ha sido vital, importante, porque sin eso yo creo que no hubiera podido mirar hacia otros ámbitos y no estaría nutriendo lo que he venido haciendo, como la obra de Nacho Lee, que fue importante, precisamente nutrida del diseño gráfico. Segundo, el trabajo con los estudiantes también ha sido vital, porque eso me ha obligado a mí tener que estar al día con lo que está pasando, cómo se está comportando los medios de comunicación, qué está pasando con las imágenes actualmente, cómo los chicos están haciendo esa recepción de las imágenes, cuáles esos nuevos medios son importantes, precisamente ver programas de televisión que los chicos ven y que los tengo que ver yo, así no sean de mi interés, porque estoy conversando con los chicos, me da pie a entender lo que está pasando a nivel local, nacional, internacional, y también a ingresar a mirar como de dónde yo puedo sacar allí algo que tiene que ver conmigo en esta cosa de seguir conociéndome y de seguir interactuando con lo que es mi entorno. Eso ha sido vital también, los chicos son vitales. Yo pienso que un estudiante siempre te va, sobre todo los estudiantes de primer semestre, siempre me gusta tener estudiantes de primer semestre porque ellos te ayudan como a preguntarte. Los estudiantes de primer semestre de hace 5 años son muy diferentes a los estudiantes de hoy en día, y así va a ser siempre. Entonces pienso que un primer semestre que siempre he tenido ha sido como la clave para poder que me siga enamorando de esta carrera de que viene siendo la educación e intercalándola con lo que hago a nivel artístico. Lo otro es saber que la educación ha sido vital para decir a los estudiantes que no es solamente una gama de conocimientos lo que está entrando en su cabeza, sino también una formación integral como ser humano. Y lo que me ha permitido hablarle a ellos, por ejemplo, de activismo, de defensa de derechos humanos, de que cada cosa que hacemos nosotros en el diseño o que hacemos en el arte tiene que estar comprometido. Nosotros tenemos un compromiso social, como artistas, como diseñadores tenemos un compromiso social, y eso no lo podemos dejar a un lado. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de lo que la gente va a ver en lo que nosotros hacemos, sea que sea funcional como el diseño o sea que sea artístico, pero la gente cuando te ve, cuando te recepciona, no solamente recepciona la imagen a nivel de estética, recepciona todas aquellas otras cosas que tú quieres que a la cual la gente responda. Entonces ha sido vital. A veces te encuentras con un país donde la educación ha estado desprotegida, ha estado un poco invisibilizada, esa necesidad de darle más apoyo a la educación. Te encuentras con chicos que vienen de estratos 2, 3 con una gran avidez por conocer sobre el arte, conocer sobre el diseño. Precisamente cuando yo recibo estudiantes de diseño, muchos tienen una afinidad hacia el arte, y algunos de pronto dicen, bueno, después de haber estado formado durante el primero o segundo semestre, me he dado cuenta de que lo mío es el arte, y yo les ayudo un poco a eso, a tratar como de encontrar si deciden quedarse por el diseño o deciden irse a estudiar artes. Pero pienso que el gobierno, pienso que el Estado ha estado como un poco haciéndose de la vista gorda de poderle dar un poco más de apoyo al ministerio, a las instituciones, sobre todo las instituciones públicas, trabajar un poco más sobre la formación de los chicos en la secundaria, porque a veces se llega con chicos en la universidad y tienen algunas falencias fuertes sobre lo que es la percepción de la realidad. En eso es lo que más yo trabajo cuando estoy con un estudiante de arte o de diseño, o sea, que él entienda que él es un ser social, y como ser social debe reflejar lo que está haciendo en sus productos, en sus diseños, en su arte. El trabajar con la educación ha sido satisfactorio para mí. O sea, yo pienso que me ha ayudado pues a ser más paciente. Inicialmente era muy, digamos, gruñón, pero ya después, hoy en día soy más paciente. Pienso que dialogo más con los estudiantes. Creo que la edad ha servido para eso también, y la experiencia. Y hoy en día también trato de interrelacionar los artistas, los diseñadores, para que ellos tengan una visión un poco más amplia.
Pienso que hay algunos diseñadores que pueden tener la capacidad para llegar a ser artistas, y por eso trato de hablar de artistas y diseñadores a la par en mis clases, desde hablar de Doris Salcedo, de hablar de Stefan Salmaster, que son tanto diseñadores como artistas que son importantísimos a nivel internacional, y como Doris Salcedo, por ejemplo, en su obra última de Palincesto, utiliza la tipografía, utiliza la letra para hacer una obra magnífica, perfecta, a mí me parece bellísima, y como la producción de esa obra me sirve a mí para hablarle a los chicos de fundamentos de teoría del diseño, y como ellos dicen, como el arte sí se puede ver reflejado en el diseño y viceversa. Bueno, haciendo como un rebarbar de todo lo que ha sido mi carrera, de todo lo que ha sido mi vida. Primero recuerdo un gran artista también, que fue un gran amigo, que se llamó Gustavo Turizo. Gustavo, cuando participamos en un salón regional donde él se ganó el salón y yo me gané una mención, hizo una obra maravillosa que se llamó Las mujeres más bellas del mundo son hombres. Y en aquel momento esa obra que me causó una gran conmoción, y él como artista y como ser humano que era maravilloso, nunca pensé que la obra de Gustavo, su vida, se fuera a unir a lo que hoy en día hago paralelo a lo que es hacer el arte, y es ser un activista, trabajar en la Corporación Caribe Afirmativo, una corporación, como decía, que trabaja por los derechos de la población LGBT, por la reivindicación de los derechos, y en un trabajo constante que estamos haciendo con personas trans, tanto mujeres como hombres trans, población de lesbianas, gays, bisexuales, en una búsqueda de respeto, de lograr la igualdad en el país, del reconocimiento por parte del Estado, por parte de las instituciones públicas y privadas, por parte de la gente, por parte de la sociedad. Pienso que eso ha sido vital también en esta parte de mi vida. Después de los 40, pues fue un encuentro que yo tuve con este reconocimiento que yo estaba haciendo como persona, parte de esta población, y que vino a alimentar todo el proceso, tanto de docente, como artista, como diseñador. Porque cuando estoy hablando al público, cuando estoy hablando con los estudiantes, es imposible que los estudiantes no puedan de pronto hacerme preguntas sobre esto. Y pienso que es una gran labor para seguir frente y con los chicos y hacerlos mirarse al espejo, y si bien algunos puedan ser parte de la población, otros de pronto saber que tienen que respetar la población LGBT. Hoy en día, con esta corporación, me ha ayudado, como les decía, a realizar proyectos que estamos ejecutando y que estamos llevando a cabo, y me hace también pensar en temas que sigo trabajando en lo que fue después de terminar la maestría, que es el homoerotismo, que es algo que me interesó para los últimos 4 años, en lo cual sigo trabajando, y en los videos que estoy haciendo cortos, pequeños videos. Estoy retomando de nuevo otra vez el dibujo fuera de la parte tridimensional, y estoy tratando como de buscar dentro de estos artistas que estén trabajando el homoerotismo opciones de ver cómo yo lo puedo abordar desde mi cotidianidad, desde mi localidad, desde el ser Caribe también, porque desde el ser Caribe es una parte, es un ser diferente al ser colombiano. O sea, somos colombianos, pero cada región tiene sus particularidades. Y pienso que el ser Caribe es algo de lo cual yo estoy en este momento pues buscando dentro de la obra y dentro de la corporación, pensándonos como seres humanos iguales, diferentes y con derechos.